Después de 10 días en el hospital, descubrí el increíble secreto de mi nuera y su familia. Manuel, acostado en una cama blanca, observa las luces fluorescentes del hospital que titilan como estrellas en un cielo sombrío. A su alrededor, su familia se aglomera, y el caldo de aromas familiares lo envuelve. El temor que siente es abrumador, como una neblina que le ahoga el pecho. ¿Ha sido un buen padre y esposo? Las dudas lo atormentan en este momento de vulnerabilidad. Siempre se había esforzado como mecánico, arruinándose las manos con aceite y suciedad, persiguiendo la idea de que el trabajo duro aseguraba el éxito. Pero ahora, una sombra se cierne sobre sus recuerdos. La mayoría de los días en el hospital son soportables, pero mirar a su nuera Celia lo desarma. Durante años la había considerado una mujer simple, una madre dedicada. Sin embargo, en estos días de observación, algo en su esencia ha comenzado a inquietarlo. A veces sus ojos brillan con una luz que no entiende. Lo que antes le parecía cordialidad, ahora es un lenguaje entrecortado, un halo de misterio que lo abruma. ¿Y su familia? ¿Quiénes son en realidad? No eran solo el grupo desarrapado que había imaginado. Mientras su esposa, sus hijos y su nuera conversan con las enfermeras, una inquietante verdad se abre ante él. Sus pensamientos danzan con una inquietud nueva. La vida que ha llevado se siente repentinamente inadecuada. Su concepción de dignidad y éxito se ve desafiada. Es posible que existan otras formas de Logan y de ser que no ha tomado en cuenta. Cada conversación de Celia resuena en su mente, desdibujando su visión del mundo. El peso del sacrificio que ha llevado sobre sus hombros se siente insignificante al lado de lo que descubre sobre su nuera. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Manuel siente como si una tormenta se desatara dentro de él. La idea de que Celia y su familia sean artistas, guardianes de un legado que él jamás había admirado, lo atormenta. Artistas. Él, un hombre de acero y mecánica, se siente pequeño frente a su talento. La exhibición que se avecina aumenta la presión en su pecho. La angustia crece y lo empuja a cuestionar su papel en la vida de su familia. ¿Qué pasará si el verdadero valor del arte se revela hoy frente a sus ojos? La imagen de Celia brillando en sus lienzos lo asusta. ¿Cómo podrá enfrentarse a su verdad si siempre pensó que el esfuerzo físico era la única forma de aportar? Su rostro se arruga en preocupación. Las viejas heridas no curadas resurgen y las ideas preconcebidas lo aprisionan. Manuel se siente fuera de lugar, un viajero en una tierra ajena. En su mente se dibujan recuerdos, risas y llantos, los momentos que ha vivido y los que ha perdido. La sombra de su madre lo observa desde el pasado y una pregunta retumba. ¿Podrá dejar de lado sus propios temores y aceptar a su familia tal como es? La presión aumenta y su corazón, debilitado por el infarto, parece latir con más desesperación. ¿Qué sacrificios está dispuesto a hacer por comprender ese nuevo mundo que le ha sido revelado? El futuro se siente incierto y el arte, ese bello enigma, se cierne frente a él, cada vez más irrefutable. Manuel se siente como un aventurero que se adentra en un territorio desconocido. La habitación del hospital, con su ambiente clínico y monótono, contrasta vívidamente con la explosión de creatividad y expresión artística que despliega Celia a través de sus obras. Mientras los días pasan, sus dudas se convierten en un espectro persistente que lo acecha, invitándolo a cuestionar no solo la vida de su nuera, sino también su propia existencia. Observa a Celia con nuevos ojos. Cada brochazo de su arte parece un grito silencioso. ¿Qué escondes, Celia?, se pregunta, cada vez más atormentado. La vulnerabilidad de su situación física se convierte en un espejo que refleja su falta de confianza personal.
Se siente atrapado entre dos mundos, el tangible y el emocional. Las manos callosas que antes eran motivo de orgullo, ahora parecen incapaces de apreciar la sutileza del arte. La mecánica, tan definida y concreta, parece distante frente a la fluidez del color y la forma que ella maneja con tanta destreza. El ruido de la vida cotidiana se vuelve un murmullo lejano mientras intenta concentrarse en su propia historia. Recuerda las lecciones que su padre le dio sobre la dedicación y el sacrificio, esos valores que tanto le habían hecho sentir orgulloso. Preguntas inundan su mente. ¿Es el arte menos valioso que su trabajo manual? ¿Acaso sus sacrificios son en vano frente al potencial de su nuera? Manuel nunca había considerado que el amor y la creatividad pudieran ser formas de éxito tan válidas como cualquier cubierta de metal que él pudiera moldear. Una mañana, después de una noche de insomnio en la que sus pensamientos giraban como un torbellino, siente la necesidad de actuar. Algo dentro de él se revela. Un impulso poderoso lo empuja a dejar el lecho del hospital y buscar su propio medio de expresión. A pesar de su temor, el deseo de ganar claridad lo lleva a pedirle a Celia que le muestre su trabajo. El primer paso es el más difícil. Sus manos tiemblan al sostener el pincel, ese extraño objeto que no ha tocado jamás. Pero con cada trazo, comienza a liberar el peso acumulado de una vida entera de tradiciones y expectativas. El arte parece desafiarlo, enfrentándolo a sus propios demonios y sus limitaciones. Con cada color que aplica al lienzo, se siente menos como un mecánico y más como un creador. Hay un poder transformador en el proceso, un diálogo íntimo que establece con su propia vulnerabilidad. Lo que antes podría parecer una pérdida de tiempo, ahora se convierte en un viaje de autodescubrimiento. Las capas de pintura revelan las historias que había apagado en su interior. Sin embargo, la realidad de la exhibición se cierne en el horizonte, recordándole que hay un precio que pagar. Mientras se sumerge en este nuevo enfoque, la tensión entre la vida que siempre ha llevado y la nueva verdad que está descubriendo se intensifica. Puede que el arte sirva como camino hacia la sanación, pero también como una confrontación directa con su propia fragilidad. En una charla furtiva con Celia, casi como un susurro, le confiesa su miedo a ser juzgado. ¿Qué pasa si no soy lo que todos esperan de mí?, pregunta, cada palabra cargando el peso de un anhelo reprimido. La respuesta de Celia es inesperada. Lo que importa, Manuel, es que te encuentres a ti mismo. Con esa revelación, la chispa de su curiosidad se enciende aún más. Manuel no puede escapar de la sensación de que su viaje apenas comienza. Esa nueva faceta de su vida, llena de matices y desafíos, lo lleva a explorar opciones que nunca imaginó. La pregunta flota en el aire como un desafío. ¿Será capaz de integrar la figura del artista dentro de él? El tiempo avanza y el día de la exhibición se aproxima. Manuel sabe que no puede dejar que su miedo lo consuma, pero la presión por enfrentar su propia verdad es innegable. En su mente, una conclusión se dibuja lentamente. No necesariamente tiene que elegir un lado. Quizás, solo quizás, es capaz de unir ambos mundos de una manera en que nunca soñó posible. Y mientras sienta el peso del lienzo bajo sus dedos, una certeza predomina. La noche anterior a la exhibición tendrá que revelar su creación al mundo. ¿Qué hará cuando llegue ese momento? Manuel se siente atrapado entre la anticipación y el temor. Sabe que la exhibición es su oportunidad, pero también es un abismo que lo amenaza con su misterio. Cada pincelada en el lienzo es un susurro de lo que ha aprendido, un eco de su juventud llena de aspiraciones que ha relegado al olvido. La imagen se va formando con cada trazo, pero las sombras del juicio y la desconfianza hacia sí mismo lo acechan constantemente. Esa misma tarde, mientras la luz dorada del atardecer se cuela por la ventana, el peso del lienzo parece aumentar. Aquel cuadro que está creando no es solo un trabajo, es un manifiesto personal de lo que ha sido su vida y, más crucialmente, de lo que anhela ser. El relato que fluye de sus manos es un testimonio sobre las expectativas familiares y la lucha interna que ha llevado por tanto tiempo. A medida que los colores se combinan,
Sus miedos se entrelazan con su determinación, desafiándolo a no retroceder. El eco de la conversación con Celia resuena en su mente. Encuentra lo que eres. Se repite como un mantra, convirtiéndose en su faro en la noche oscura de la inseguridad. Sin embargo, también surgen nuevas preguntas. ¿Qué significa realmente encontrarse a sí mismo? ¿Es posible que ser un artista no implique renunciar a su identidad como mecánico, sino encontrar un equilibrio entre ambiciones aparentemente opuestas? Intrigado por estas preguntas, decide explorar más sobre el mundo del arte. Investiga sobre diferentes estilos, se sumerge en la biografía de artistas que inspiraron a Celia y comienza a comprender que su viaje no solo es personal, sino que también puede ser un legado. Comienza a ver las similitudes entre la mecánica del arte y la técnica de su oficio. Elegir el color adecuado para un pincel es tan delicado como ajustar la configuración de una máquina. Ambas requieren habilidad, precisión y, sobre todo, pasión. A medida que se adentra en este nuevo campo, la atención meticulosa que solía dar a su trabajo diario se traslada al lienzo. Por primera vez, se siente pleno. Cada error se convierte en una lección, cada fracaso en una oportunidad para crecer. Experimentar con diferentes tintas y texturas desencadena en él una especie de euforia que había considerado perdida. Al mismo tiempo, la presión de la exhibición se hace palpable. La fecha límite avanza como un tren veloz, y él está decidido a estar a la altura. Sin embargo, el pasado no se desvanece tan fácilmente. Las voces de quienes han determinado lo que debe ser para su familia son susurradas en su mente. De repente, una confrontación con uno de sus antiguos colegas, un hombre que siempre ha despreciado cualquier expresión artística, le hace dudar nuevamente. ¿Hasta cuándo vas a jugar? El arte es una pérdida de tiempo, le lanza en una conversación casual. Las palabras de su colega son afiladas, cortantes, y despiertan en él un torbellino de inseguridades. Trata de ignorar ese latigazo, pero la realidad del juicio se cierne aún más, aumentando la presión interna. ¿Está dispuesto a arriesgarse a ser un artista a los ojos de las personas que lo han considerado un simple mecánico? La duda lo asedia y al mismo tiempo lo empuja a cuestionar lo que realmente le importa. Ya no se trata solo del qué, sino también del quién. En la profundidad de la noche, mientras está solo en la habitación del hospital, Manuel contempla el lienzo por un largo rato. En medio del silencio reverberante, la emoción lo inunda. Tal vez, en el acto de crear, él esté forjando un tercer camino. Uno que no lo define ni como mecánico ni como artista, sino simplemente como él mismo. Mientras una chispa de determinación florece dentro de su pecho, se promete enfrentar sus temores la noche de la exhibición. Las decisiones que tome ahora no solo afectarán su futuro, sino también la percepción que tiene de sí mismo. Sin embargo, aún no comprende del todo qué es lo que realmente quiere mostrar. ¿Y si al final no es solo la obra lo que revela, sino toda su historia? La antesala de la exhibición se convierte en el campo de batalla de su autovaloración, donde está a un paso de la revelación final, sin saber que su mundo está a punto de transformarse de una manera que nunca previó. ¿Podrá dar el salto y mostrarse tal cual es, antes de que las sombras de la duda vuelvan a atraparlo? Manuel despierta una mañana con el sonido suave de la lluvia golpeando la ventana. Se levanta y se enfrenta a su reflejo en el espejo. Sus ojos, enrojecidos por el esfuerzo y el desvelo, transmiten más que cansancio. Hay en ellos un atisbo de resolución, una chispa que lo impulsa a salir de su zona de confort, aunque aún se siente inestable. Día a día, la obsesión por la exhibición se teje en sus pensamientos, mientras la interrogante de su identidad se convierte en su compañera constante. ¿Qué pasaría si su obra no agradara? Las gotas de lluvia que caen implacablemente afuera parecen hacer eco de su ansiedad, cada una resonando con sus temores más profundos. Pero hoy, Manuel decide que no se dejará arrastrar por esas sombras. En su taller, el lienzo sigue esperando. Con un ligero roce de pigmento en su paleta, se toma un momento para respirar,
reconociendo que el arte que ha ido creando no es simplemente una forma de expresión, sino una declaración viviente de su viaje. Entonces, un impulso borracho de valor lo lleva a una decisión. ¿Y si pinta un retrato de su vida, de su historia como mecánico y como artista, entrelazando ambos mundos? Las horas pasan, y mientras la lluvia cesa, Manuel empieza a plasmar recuerdos en su lienzo. Un trazo se convierte en la imagen de una herramienta de su oficio. La siguiente, una mancha de color que representa su primer amor por el arte. En cada pincelada está su lucha, sus fracasos y su deseo de ser más que lo que los demás esperaban de él. La disciplina que ha cultivado como mecánico cobra vida a medida que encuentra el ritmo en su proceso creativo. Sin embargo, no todo es tan simple. Cada recuerdo también trae consigo la voz de su antiguo colega, una presunta sabiduría disfrazada de desdén. Desviarte es un error, le advierte, retumbando en la mente de Manuel. Aún así, el deseo de reconciliar sus pasiones y encontrar su verdad se hace más fuerte. Combina la técnica con la creatividad, dejando que su mente fluya sin restricciones. Mientras pinta, una revelación aparece. Cada sombra en su obra no representa solo los aspectos negativos de su vida, sino que también sirve para dar forma y profundidad. La luz y la sombra, así como en su vida, son partes inextricables de su historia. En ese instante de claridad, crea un nuevo momento en su relato. Él es tanto el artista como el mecánico, y ambos son vitales para su ser completo. Cada jornada se convierte en una batalla que lo enfrenta a viejos miedos. Una lucha entre la voz que le dice que no puede y la que afirma que sí. Ahora, en lugar de sentirla como un enemigo, la duda se transforma en parte de su proceso, un eco que desafía su crecimiento. Con esos sentimientos comienza a dar forma a su exposición. Es un proceso delicado, pero ahora tiene un propósito. A medida que se acerca el día crucial, la pregunta persiste en su mente. ¿Pero qué espera realmente el mundo de él? En esos momentos de duda, encuentra la imagen de Celia apoyada en su memoria. Ella siempre le dijo que el verdadero arte proviene de la autenticidad. Manuel se recuerda a sí mismo en la habitación del hospital, ansioso y perdido. Ahora debe elegir su camino, y ese camino solo puede ser el suyo, sin importar lo que el resto piense. Sin embargo, el eco de la voz de su colega empieza a reverberar nuevamente, agriando su creciente confianza. ¿Y si su valiente exposición revela no solo su arte, sino la vulnerabilidad que ha intentado esconder? Se enfrenta a la inquietante posibilidad de que el mundo vea no solo su capacidad, sino también sus inseguridades más profundas. En la penumbra de la noche, entre sus pinturas inacabadas, Manuel se enfrenta a la realidad inminente. ¿Podrá dar el salto y mostrar, de verdad, la complejidad de su alma al mundo? ¿O su miedo al juicio se interpondrá entre él y la oportunidad de ser quien es en su totalidad? A medida que la fecha se aproxima, la tensión entre la posibilidad de validación y el temor al rechazo se intensifica, empujándolo al borde de una transformación que nunca imaginó. El eco del cambio se hace presente. ¿Estará listo para el desafío que se avecina o sucumbirá a las sombras del pasado? Las respuestas que busca están más cerca de lo que parece, y el tiempo se agota. Manuel se adentró en el taller con una mezcla de ansiedad y determinación que lo abrumaba. Los días pasaban como un susurro, desvaneciéndose entre las horas de trabajo y la locura creativa. El lienzo aún no estaba completo, pero en él empezaban a renacer destellos de su historia, fragmentos de una vida que tanto había intentado compartir y esconder. Había llegado el momento de tomar decisiones cruciales, de elegir un camino hacia el que había sentido su espíritu empujarlo. Frente a él, una porción de espacio vacío en el lienzo se volvió un abismo de posibilidades. Sus manos temblaban ligeramente al sostener el pincel, así que empezó con un trazo simple. Sin embargo, a cada momento se sentía más como un niño cautivo en un mundo de adultos. Las expectativas de los demás, los juicios y las comparaciones parecían acecharlo en cada esquina, martillando su confianza con relativa facilidad. Había una voz en su interior que creía en él, pero el susurro chocaba con la cacofonía de su miedo.
Mientras trabajaba, los recuerdos de sus días como mecánico cruzaron su mente. Había lidiado con problemas complejos, enfrentado desafíos que la mayoría de la gente consideraba insuperables. Sin embargo, la perspectiva del arte lo intimidaba. La lógica de su día a día luchaba contra la libre expresión de su alma. Entre pinceladas, Manuel comenzó a cuestionar. ¿Sería capaz de dar ese paso al frente y permitir que su vulnerabilidad se hiciera visible? La idea de exhibir su trabajo lo llenaba de miedo y al mismo tiempo de un extraño entusiasmo. Ocultando sus inseguridades se había vuelto un habitual, pero el brillo de su paleta lo incitaba a un descubrimiento. No podía permitir que el eco de la desaprobación lo frenara. Tenía que encontrar un equilibrio entre el mecánico sensato y el poeta que residía en su interior. Con cada trazo, su alma se sacudía y su valentía se estiraba, anhelando romper las cadenas de la autocrítica. De pronto, un pensamiento lo atravesó con fuerza. Imagina que las personas también ven las luces y sombras de su vida al mirar su obra. De manera casi espontánea, comenzó a esbozar figuras que mezclaban el taller, el hogar, su familia y su pasión por el arte, representando el entrelazado de sus identidades. Los personajes parecían cobrar vida y fluir en el lienzo. Eso desató en él una revelación inesperada. Su historia individual, tan fragmentada, podría unirse en ese espacio, mostrándose en toda su complejidad. Una oleada de energía lo impulsó a trabajar sin descanso, sumido en su propia creación. Empezó a ver los fundamentales de su camino. Había un deseo de que su voz fuera escuchada, un anhelo por que sus emociones resonaran en los demás. Este proceso ya no era solo sobre cómo sería juzgado, sino sobre el valor de ser auténtico que había aprendido a lo largo de los años. Así, sus inseguridades se transformaron en fuerza. Cada duda se convertía en un paso hacia su verdad. Sin embargo, en medio de la euforia artística, sombras del pasado emergieron, con el eco de su colega resonando más fuerte que antes. Desviarte es un error. Manuel se vio enfrentado a una elección peligrosa. ¿Seguirá el consejo de una voz que ha moldeado su vida profesional o se atreverá a dar la espalda a la comodidad de lo conocido? La presión de la exposición, la validación de su arte y el enfrentamiento con su vulnerabilidad eran un cóctel explosivo. Cada día en el taller ahora significaba un crecimiento personal, tanto como un esfuerzo artístico. Pero a medida que se acercaba la fecha de la exhibición, un terror paralizante lo asaltó. ¿Y si todos aquellos esfuerzos no eran suficientes? Con esa inquietud, la realidad le golpeó con fuerza. La próxima semana tendría que mostrarse al mundo. El día de su exhibición se acercaba, y sus pensamientos se tornaron más oscuros. Colapsaría bajo la presión, y su arte se tornaría en un reflejo de sus peores temores, uno que nadie comprendería. Sin embargo, la dicha de dar a conocer su autenticidad quemaba en su interior, empujándolo hacia el abismo de lo desconocido. Mientras se arrodillaba frente a su lienzo, una nueva pregunta germinó. ¿Será este el momento que defina su vida, donde la verdad será su mayor herramienta, o simplemente un eslabón más en una cadena de miedos? Así, con el corazón latiendo desbocado, Manuel adquirió un nuevo acercamiento hacia su arte. La transformación que se perfilaba en su mente era brillante y al mismo tiempo aterradora. En última instancia, ¿se atreverá a revelar su esencia al mundo? El tiempo no se detiene, y la respuesta estaba más cerca de lo que él imaginaba. Manuel se encontraba solo en el taller, rodeado de las sombras de sus luchas internas. A medida que los días avanzaban, y con la fecha de la exhibición cercanía, su mundo se reducía a una batalla entre la voluntad de expresarse y el miedo a ser juzgado. En esos momentos de soledad, el lienzo se había convertido en su confidente, cada trazo un diálogo con su alma. Se preguntaba constantemente si sus expresiones visuales podrían transmitir la complejidad de sus emociones. Las pocas horas de trabajo se transformaban en largas noches de reflexión personal. Un día, mientras casi robotizado daba pinceladas, una figura emergió en su mente. Era la imagen de un anciano mecánico que había sido una gran influencia en su vida. Este personaje arraigado se había marchado,
pero su voz continuaba resonando en su interior. Recordó la sabiduría que le había brindado. La autenticidad siempre superará al conformismo. Con una claridad brutal, Manuel comprendió que su mayor rival no eran otros artistas, sino su propio temor a desviarse de lo esperado. Inspirado por esta revelación, empezó a retratar su vida. Se sentó frente al lienzo y deliberadamente usó colores que reflejaban estados de ánimo reales: el rojo vibrante de la ira, el azul suave de la tristeza. Aunque sus manos temblaban, utilizó esa energía para decidir qué dirección tomar. Las pinceladas se convirtieron en actos de liberación, un testimonio de su viaje personal. El arte dejó de ser un mero pasatiempo, se transformó en una necesidad de autoafirmación. Simultáneamente, Manuel comenzó a aplicar un enfoque científico a su obra. Recordó cómo en el taller mecánico desarmaba motores para entender cada pieza y su función en el todo. Así, decidía analizar cada sección del lienzo, evaluando qué patrones emergían de su caos emocional. Este ejercicio lo obligó a confrontar sus inseguridades. Identificó lo que cada color y cada forma representaba: su miedo al rechazo, su deseo de pertenencia, su anhelo de ser comprendido. Luchar con estos sentimientos en el arte se convirtió en una forma de terapia. Sin embargo, las acometidas de su colega, recordándole constantemente los riesgos de su atormentada búsqueda, continuaban cruciales en su mente. Si fallas, no habrá vuelta atrás, resonaba en su interior, como una advertencia persistente. Manuel se vio en una disyuntiva: seguir el camino de la seguridad o lanzarse a la vorágine emocionante de la autoexpresión. Una noche, antes de la exhibición, comenzó a estructurar su discurso para la presentación. Palabras de sinceridad y vulnerabilidad fluyeron de su mente casi sin que él lo permitiera. Sabía que necesitaba articular su viaje para que los demás pudieran comprender el valor detrás de cada trazo en el lienzo. Este acto de preparación se sintió menos como un ensayo y más como una necesidad de conexión, una súplica para que el mundo viese al verdadero Manuel, el hombre detrás de la máscara del miedo. Así, mientras se preparaba para el gran día, un nuevo pensamiento inquietante se presentó a su mente. ¿Podría su historia impactar a otros? Con cada paso que daba hacia ese día crucial, Manuel se sentía más dispuesto a abrazar su autenticidad y a compartir su amor por el arte. Era posible que su vulnerabilidad se transformara en poder. En el último respiro antes de la exhibición, Manuel se detuvo frente al espejo. ¿Quién eres realmente?, se preguntó. Las sombras del autodesprecio lo habían seguido durante años, pero ahora existía la posibilidad de que esta presentación lo liberara. Quedaba un solo obstáculo: el miedo al qué dirán. Pero ignorando esa voz interna que lo demacraba, decidió que era hora de que su arte hablara por él. Mientras salía hacia la galería, un impulso profundo y desconocido lo condujo. Su camino hacia la vulnerabilidad estaba trazado, pero una última duda susurró en su mente. Podría transformar su temor en fuerza, y al hacerlo, no solo liberarse a sí mismo, sino inspirar a otros a hacer lo mismo. La incertidumbre se multiplicaba, pero la determinación también crecía. El instante del descubrimiento personal estaba por llegar, y esta vez no se detendría ante el abismo. Manuel respiró profundamente mientras se acercaba al umbral de la galería. La tensión en su pecho era palpable, una mezcla embriagadora de anticipación y terror. Cada paso lo llevaba más cerca de un precipicio emocional, pero también de una posibilidad de ascenso. A medida que cruzaba la puerta, el murmullo de las conversaciones se convirtió en un eco distante. La atmósfera estaba cargada de miradas curiosas, y él se sintió como si estuviera a punto de dar un salto en un vacío desconocido. Apenas tuvo tiempo de observar los cuadros colgados en las paredes, una cacofonía de colores y estilos que lo envolvía. En cambio, su mente estaba nublada por una conversación interna ferviente. Necesitaba recordar por qué había decidido compartir su arte. Las luchas y victorias que había experimentado tenían que resonar entre los asistentes. No solo deseaba ser visto, sino también entendido. Mientras comenzaba a prepararse para su discurso,
sintió la mirada inquisitiva de su colega. Este había sido el representante de lo que él había temido toda la vida: el juicio, la crítica mordaz que podía desmantelar la frágil estructura de su confianza. Sin embargo, esa mirada albergaba algo más, una especie de desafío, como si su colega buscara demostrar que su esfuerzo era en vano. Manuel se enfrentó a él mentalmente. «No eres mi espejo», se repitió. Con ese mantra, comenzó a despojarse de la presión impuesta por otros y a vestirse con su propia autenticidad. Las luces del escenario lamparearon a su alrededor cuando finalmente tomó el micrófono. La sala se adhirió a un silencio expectante. Sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero se mantuvo firme. Los ecos de las voces que antes lo atemorizaban se desvanecieron en el aire. Comenzó a hablar, no solo de su arte, sino de su viaje, las noches de incapacidad, las luchas con su identidad y cómo el arte había sido su faro en la tempestad. Con cada palabra su confianza se consolidaba. No eran frases ensayadas, eran verdades desnudas que resonaban profundamente. Había pintado en su lienzo, pero esta vez lo hacía con su voz. Habló de los colores que había seleccionado, de las emociones encapsuladas en cada trazo, de las tormentas internas que tanto había temido revelar. Era un catarsis, una liberación que se sentía palpable en la habitación. Mientras lo hacía, se dio cuenta de que no era solo su historia la que estaba compartiendo, sino también un reflejo del espíritu humano. La lucha por la autenticidad en un mundo que constantemente demanda conformidad. La empatía de su audiencia se transformaba en un caldo de energía que alimentaba su voz, y cada mirada se tornaba en un apoyo silencioso. Esa fue su revelación de la noche. Había un poder compartido en la vulnerabilidad. A medida que concluía su discurso, la ovación no solo era un reconocimiento, era un puente hacia un nuevo capítulo de su vida. Sintió que había atravesado una puerta que antes había permanecido cerrada, la de ser incuestionablemente él mismo. Manos se extendieron hacia él, gestos de ánimo y reconocimiento por el valor que había mostrado. Pero en medio de esa celebración, la incertidumbre justificada se deslizó nuevamente en su mente. ¿Qué vendrá después de esto? Esa pregunta giraba como una brújula desorientada. Mientras las luces parpadeaban en el fondo, un grupo de personas se acercó. Eran artistas, críticos y personas que habían experimentado sus propias batallas. Manuel se sintió como si perteneciera a un colectivo de almas similares, cada una con su historia, cada una con una lucha que contar. La conexión fue instantánea y profunda. Cuando alguien comenzó a preguntarle sobre sus procesos creativos, sintió que las respuestas se eran demasiado grandes para ser contenidas en simples palabras. El arte, su arte, lo había llevado a un umbral de comprensión personal que prometía más que solo éxito. Prometía crecimiento. Pero ¿qué significaría esto para su carrera como artista en el futuro? Esa era la interrogante que flotaba en el aire a su alrededor, una que lo impulsaría hacia nuevos caminos. Mientras el recogimiento de la exhibición continuaba, Manuel sintió que una nueva idea se gestaba en su interior, una que eventualmente podría ser la clave para descubrir no solo su crecimiento artístico, sino también su finalidad en la vida. Todo lo que necesitaba era el valor para explorar lo desconocido. Al final de esa noche iluminada por el descubrimiento personal, Manuel se encontraba al borde de un nuevo viaje, uno que lo confrontaría con su verdadero propósito. ¿Estaría dispuesto a embarcarse en esa exploración, a arriesgarse a perderse en sí mismo una vez más? Sin duda, su próximo paso descubriría el camino hacia una nueva realidad. Manuel se quedó mirando el horizonte desde la ventana de su estudio. El cielo despejado contrastaba con la tempestad que bullía en su interior. Había noches en las que su mente se convertía en un laberinto, donde cada recoveco parecía llevarlo de nuevo hacia sus dudas y temores más profundos. No obstante, la experiencia de la galería había dejado en él una chispa que se negaba a extinguirse. Su arte no solo había sido visto, había tenido un eco. Pero ¿cómo podría capitalizar esa conexión genuina en su trabajo futuro? Días después de la exhibición, Manuel se sumió en la introspección. Adoptó una rutina que incluía la meditación matutina,
una decisión que siempre había postergado. Cada sesión lo empujaba a confrontar sus miedos, a desenmascarar las voces críticas que se anidaban en su mente. Durante esas pausas de calma se preguntaba, ¿qué es lo que verdaderamente deseo comunicar a través de mi arte? La claridad empezaba a tomar forma, como si los colores de su paleta estuvieran empezando a entrelazarse para formar un nuevo lienzo. En su búsqueda de respuestas, decidió asistir a un taller de arte contemporáneo en un centro cultural cercano, donde se reunirían artistas con visiones diversas. Temía que la incomodidad de compartir sus experiencias se manifestara de nuevo, pero la curiosidad por aprender y conectar lo llevó a inscribirse. Era una inversión en su crecimiento, no solo como artista, sino como persona. Al llegar, sintió el mismo nerviosismo que había experimentado en la galería, pero estaba decidido a abrazarlo, a convertir esa energía en algo productivo. El taller comenzó con una actividad donde cada participante debía crear una obra que representara sus temores. Manuel sintió que sus manos temblaban al acercarse al lienzo, pero en lugar de ceder a la ansiedad, se concentró. Esta es una oportunidad, se repitió. Los trazos iniciales eran torpes, reflejando sus inseguridades. Sin embargo, a medida que las horas pasaban, comenzó a dejar fluir su creatividad sin restricciones, cruzando sus miedos con colores vibrantes y formas que simbolizaban resistencia y liberación. Cuando el instructor pasó a su lado, lo observó por un momento, entrecerrando los ojos. A veces, el miedo debe ser convertido en arte. Tienes una historia que contar, le sugirió, como si hubiera descifrado la esencia de sus luchas internas. Esa simple frase resonó en Manuel más de lo que quería reconocer. Comprendió que su arte podía ser un vehículo no solo para su desahogo personal, sino también una herramienta para conectar a otros con sus propias luchas. Poco a poco, el miedo se transformó en determinación. Manuel se comprometió a crear una serie de obras que fueran un espejo de sí mismo. Quería capturar la vulnerabilidad, la lucha y la eventual emancipación que había sentido recientemente. Cuando terminó la sesión, sintió un impulso renovador, un fuego interno que le prometía un camino claro hacia adelante. Sin embargo, había algo más oculto bajo esa nueva pasión. Se dio cuenta de que sus historias estaban entrelazadas con las de otros. La interacción con sus compañeros artistas durante el taller despertó en él un sentido de comunidad que había eludido hasta entonces. Se sintió intrigado por la forma en que cada uno abordaba sus propios demonios a través del arte. Al salir del centro cultural, una pregunta quedó latente. ¿Cómo podría su arte no solo ser un reflejo de su viaje, sino también una invitación para que los demás se unieran a la conversación? Se le ocurrió la idea de organizar una nueva exhibición, pero esta vez no sería solo acerca de él. Pensaba incluir a otros artistas, uniendo sus narrativas bajo un mismo techo, creando una atmósfera de sanación colectiva a través del arte. Mientras su mente empezaba a construir esta visión, la certeza de que no podía hacerlo solo lo invadió. Tendría que buscar aliados, personas que compartieran su deseo de explorar esas emociones crudas y desnudadas. A medida que esos pensamientos giraban en su cabeza, sintió una oleada de ansiedad. ¿Sería capaz de fomentar esa colaboración? Era un desafío doble, no solo artísticamente, sino emocionalmente, dejar parte de su narrativa en manos de otros. Manuel se detuvo en seco al reconocer la profundidad de su ambición. Había llegado el momento de confrontar no solo sus dudas sobre su arte, sino también su legado. Sabía que la respuesta a su presente podría estar oculta en el deseo de conectarse, de desafiar tanto sus límites como los de sus aliados. Con ese plano trazado en su mente, se sentía más decidido que nunca a dar ese próximo paso. Pero aún quedaba una incógnita que lo atormentaba. ¿Cómo podrían esas colaboraciones transformar no solo su visión artística, sino también su propia percepción de lo que significaba crear? Su inquietud creció al contemplar las posibilidades que le esperaban. Manuel despertó una mañana con la mente clara y decidida. Había pasado días reflexionando sobre el arte, su papel como creador y su nuevo deseo de colaboración, pero la inquietud interna persistía.
A medida que se vestía, una idea comenzó a formarse. No era suficiente con pensar en la cooperación, debía llevar esa visión a la acción. Sin embargo, la pregunta que lo atormentaba era cómo acercarse a otros artistas sin parecer ingenuo o vulnerable. Esa misma tarde, decidió visitar una pequeña cafetería conocida por ser un refugio de artistas locales. El ambiente vibraba con una energía creativa que lo envolvía. Mientras bebía su café, observó a los que lo rodeaban. Algunos dibujaban en sus cuadernos, otros discutían sobre exposiciones pasadas, y un par de jóvenes desplegaban un lienzo en una esquina. Manuel sintió un cosquilleo de ansiedad, una mezcla de miedo al rechazo y emoción por la posibilidad de conexión. Se acercó a un grupo de artistas que estaban conversando sobre una nueva galería que había abierto en la ciudad. «Hola, soy Manuel. Me gustaría saber más sobre sus trabajos», se presentó. La voz le salía más firme de lo que anticipaba. Las miradas curiosas lo examinaron y por un instante sintió que el mundo se detenía. En su interior, un torrente de dudas se agitaba. ¿Y si no eran receptivos? ¿Y si su iniciativa fracasaba? Uno de los artistas, una mujer de cabello rizado y ojos brillantes, sonrió. «Estamos justo en medio de un debate apasionante sobre nuestros respectivos estilos. ¿Y tú? ¿Qué tipo de arte haces?». La pregunta, directa y sencilla, disparó una reflexión en él. Había eludido compartir su historia personal en los círculos artísticos, pero en ese instante recordó las palabras del instructor de su taller. «Tienes una historia que contar». Con un hilo de voz, empezó a desentrañar su pasión por las emociones humanas a través del arte, el enfoque que deseaba adoptar para su nueva exhibición. A medida que hablaba, notó que no solo estaban escuchando, sino que comenzaban a compartir sus propias experiencias. Las paredes que había levantado en su mente empezaban a caer, y sentía una cálida conexión con esos desconocidos. Manuel sintió cómo la inseguridad se desvanecía, sustituida por una renovada energía. Estas interacciones alimentaban su deseo de colaborar, y en su interior brotó la idea de que el desconcierto también podía ser parte del proceso creativo. Propuso una reunión informal, donde cada uno de ellos podría explorar sus temas personales y cómo integrarlos en una exposición conjunta. La aceptación en sus rostros refuerzó su determinación. Sin embargo, ese impulso de colaboración se enfrenta a un desafío tangible: lograr que su visión sea lo suficientemente clara y atractiva para que otros artistas se sientan partícipes del proyecto. La vulnerabilidad volvía a acecharlo, cuestionando si realmente su idea tenía potencial. ¿Podría su concepto ser lo suficientemente fuerte como para atraer la atención y el compromiso de otros? A medida que el grupo comenzaba a formarse, cada encuentro en la cafetería se convirtió en una chispa creativa. Las conversaciones giraban en torno a sus respectivas luchas, sus trayectorias artísticas y lo que les inspiraba en momentos de incertidumbre. Manuel entendió entonces que el camino no consistía solo en la proyección de su historia, sino en la unión de una amalgama de narrativas que podrían enriquecer su propia visión. No obstante, la presión aumentaba, y con cada reunión aparecían nuevos dilemas. ¿Cómo manejaría las diferencias de estilos y enfoques? Estaba claro que establecer una cohesión entre todas esas voces no sería fácil, y la posibilidad de conflictos comenzaba a gestarse en su mente. Esa incomodidad, aunque fiera, también se sentía como parte de la creación. Al final de una larga sesión, Manuel se quedó mirando el fondo de su taza, consciente de que su viaje apenas comenzaba. La idea de un proyecto colaborativo estaba tomando forma, pero la incertidumbre lo envolvía como una niebla. Falta de confianza, el reto de integrar múltiples visiones, el temor de fracasar, todo comenzaba a fusionarse en un torbellino de pensamientos, un laberinto del cual no sabía si podría escapar. Con una decisión inminente en la mente, se cuestionó cómo podría manejar la inevitable complejidad de liderar este proyecto. ¿Sería capaz de enraizar su visión mientras otorgaba voz a otros? La respuesta seguía siendo un enigma, pero a medida que se preparaba para el siguiente encuentro, supo que se aproximaba a una verdad fundamental:
Su propio crecimiento se entrelazaría con cada paso que diera en este complejo camino creativo. Pero en realidad, estaba listo para enfrentar las voces internas que podrían socavar su liderazgo. Manuel se encontraba frente al lienzo una vez más, pero esta vez toda la energía en el aire era diferente. La tensión que había sentido en la víspera de la exhibición había sido transformada en un propósito claro. La experiencia colectiva que estaba desarrollando con otros artistas había afianzado en él la creencia de que su arte no solo era un reflejo de su viaje personal, sino también un canal para conectar con las historias de los demás. El proceso de colaboración había eliminado las barreras que había levantado durante años. Cada encuentro en la cafetería se había convertido en una ventana abierta, donde sus inseguridades se transformaban en respuestas creativas. Ahora, mientras trabajaba en su nuevo proyecto, se sentía como un arquitecto de un nuevo mundo artístico, uno donde las variadas experiencias se entrelazaban para formar una narrativa más rica. Sin embargo, la presión de liderar este proyecto comenzaba a acumularse. Preguntas sobre cómo integrar las diferentes visiones lo atormentaban. Frente a su lienzo, recordó las primeras dudas que había sentido como mecánico, la incertidumbre sobre si podría resolver un problema quebrado. Pero esa vez, en lugar de dejarse dominar por el miedo, decidió aplicar la misma habilidad para descomplicar la situación. Con el paso de los días, Manuel comenzó a realizar sesiones donde cada artista presentaba sus ideas. Este formato no solo promovió el diálogo, sino que allanó el terreno para construir confianza entre ellos. Así se dio cuenta de que su labor no era solo la de guiar, sino la de servir como mediador. Cada voz era crucial para el conjunto, y al aprender a escuchar, Manuel cultivó un entorno donde la vulnerabilidad no era un defecto, sino una fortaleza. Cuando el día de la exhibición por fin llegó, sintió que había logrado algo extraordinario. Un espacio lleno de obras colectivas revitalizaba no solo la galería, sino también el espíritu de todos los que se habían unido a la causa. Cada pieza hablaba por sí misma. Los miedos, las pasiones y las historias de cada uno estaban capturadas en el lienzo. El arte, así, se había convertido en un nexo de comunicación. Frente a la apertura de la exhibición, observó cómo las personas se acercaban a las obras, sus rostros iluminados por la curiosidad. Allí estaban los rostros de quienes habían compartido su viaje, aplaudiendo su propia vulnerabilidad y celebrando juntos su crecimiento. Manuel, al contemplar esa conexión, se sintió como un verdadero líder. No importaba si no era el más talentoso o el más elocuente. Su valor residía en haber permitido que otros se sintieran seguros en mostrar sus historias. La llegada de antiguos colegas, incluidos aquellos que había temido que lo juzgaran, lo sorprendió gratamente. Al cruzar miradas, no sintió temor sino un renovado sentido de propósito. Había transformado sus inseguridades en una fuerza que no solo le había servido a él, sino también a otros. Y lo que había comenzado como una búsqueda de su propio valor, ahora resonaba con un eco mucho más grande: la capacidad de impactar vidas a través de la autenticidad. Al final de la exhibición, la conexión con los asistentes lo llenó de satisfacción. Sus compañeros artistas se acercaron, inundándolo con agradecimientos por la oportunidad y la confianza que había cultivado en ellos. A través de este proceso, Manuel había aprendido que su vida como mecánico y artista coexistían. La mecánica del arte, igual que la de su oficio, requiere disciplina, precisión, pero sobre todo, mucha pasión. Mientras la gente se dispersaba, sintió que el peso de sus viejas inseguridades había disminuido considerablemente. Había alcanzado un entendimiento profundo. Su papel no era solo ser un buen mecánico o un artista talentoso. Su valor se basaba en ser un puente, un facilitador que inspira a otros a conectarse. La satisfacción que le brotaba era palpable y concluyente. Había llegado a un punto de realización que nunca imaginó alcanzar. Al mirar hacia el horizonte, con una mezcla de júbilo y agradecimiento, se prometió seguir explorando su voz, llevando consigo a su comunidad artística en nuevas aventuras. Ya no temía a la crítica, ni al miedo al qué dirán.
Había conquistado sus demonios y se encontraba listo para emprender un próximo capítulo en su vida. Así Manuel dio el paso definitivo hacia su nuevo futuro. Un futuro en el que no solo se define a través del arte, sino también por las conexiones invaluables que había forjado a lo largo del camino. Es hora de dejar huella. La historia de Manuel es solo el comienzo. ¿Y tú? ¿Qué historia estás listo para contar? No lo pienses más y suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y asegurarte de que más personas vean este contenido inspirador. Comenta tus reacciones y teorías sobre este final. Y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Necesitan unirse a esta comunidad de superación personal. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más.